pasando ahora. ¿Consiguen ver el texto? Y cualquier duda me interrumpen o escriben en el chat. Ahí paro y les respondo las dudas, ¿sí? Bueno, la unidad 4 va a tratar de la tanatología forense, que es el estudio del fenómeno de la muerte, ¿verdad? Thanatos es el día de la muerte. Entonces, el objetivo de la tanatología es conocer los principales problemas que deben resolverse con el estudio del cadáver, las repercusiones jurídicas y sociales de las intervenciones del médico, conocer el valor que pueden atribuirse a los distintos signos de muerte y la aplicación de la muerte cerebral. Conocer los tipos de cambios que ocurren en el cadáver desde el momento de la muerte, porque si suceden cambios, vamos a ver que hay cambios inmediatos, mediatos y tardíos. ¿Y cuál es la importancia de eso? En el caso de encontrar, por ejemplo, un cadáver de un indigente en un lugar alejado de la sociedad, o sea, vamos a poder establecer más o menos la hora y la fecha más o menos de la muerte. Entonces, para la resolución de una escena de crimen, por ejemplo, nos va a servir mucho. También tiene su valor médico legal, conocer la fase de descomposición cadavérica y su aplicación, como yo le dije, para saber el tiempo transcurrido desde que ha sucedido la muerte. La importancia de conocer el momento de la muerte y la metodología utilizada para determinarlo, cómo vamos a saber entonces cuánto tiempo sucedió, en cuánto tiempo sucedió el hecho, ¿verdad? Y conocer la importancia del examen, toma de muestra del lugar del hecho y la causa de la muerte. Vamos a hablar de los tipos de autopsia y el ADN como prueba. Entonces, como le había dicho, la tanatología es la ciencia que se ocupa de estudiar las modificaciones físico-químicas y morfológicas que ocurren en el cadáver, desde la muerte hasta su esqueletización, o sea, hasta que se vuelva hueso y luego polvo. Su finalidad es establecer el diagnóstico de certeza de la muerte y el tiempo en que tuvo lugar. La muerte como destino final inexorable trasciende el mero proceso biológico, decía Antonio Machado. La muerte es un tema que se siente más que se piensa. Entonces, ¿qué es la muerte? La muerte es un proceso de desintegración biológica irreversible. Implica el fin de la existencia legal del individuo oficializado por medio del certificado médico de defunción. O sea, aparte de tener la muerte biológica, o sea, la persona muere, también tiene su implicación jurídica, porque la persona puede tener bienes, puede tener herederos, puede tener, donar órganos, entonces todo eso tiene una implicación jurídica. Entonces, es oficializado por medio del certificado médico de difunción. ¿Y quién da eso? El médico. O sea, nosotros como médicos vamos a poder estar remitiendo certificados de defunción. Este documento permite la inscripción del fallecimiento de la persona en el registro civil. O sea, una vez que tengamos el certificado médico, la persona entra como si fuera una base de datos de ya fallecido para su posterior entierro. Entonces solamente se puede enterrar después de que entre en el registro civil. O sea, se le da un sello y se presenta el certificado, se hace toda una papelada y después solamente se puede enterrar a la persona, al cadáver. La muerte de una persona origina una serie de trámites de orden social como cobro de seguros, pensiones, de viudez, o sea, se le deja bienes a la esposa o al esposo, herencia para los hijos u otros familiares que involucran a los familiares y personas más cercanas. Entonces no es solamente murió la persona y ya está. ¿Y cómo clasificamos la muerte? Entonces tenemos varias clasificaciones. Para los fines legales se tiene 4 tipos de muerte. Tenemos número 1, la muerte natural, que puede ser por enfermedad o ancianidad. La persona simplemente, en caso de los ancianos muy añosos ya, duerme y ya no se despierta. Se le da un paro durante la noche y duerme tranquilamente. O por enfermedad. Entonces eso entra como muerte natural.
Luego tenemos la muerte violenta, que puede ser un homicidio, un accidente o un suicidio. Las causas más frecuentes son por traumatismo mecánico, golpes, fracturas, eléctrico, radiante, en el caso de calor, o por intoxicación. Luego tenemos la muerte sospechosa, en el que las circunstancias que rodean a la muerte son desconocidas. No se pueden excluir la acción de terceros. Entonces, esa es una parte muy importante que tenemos que tratar de ver si cómo se llegó a esa muerte y quién pudo haber perpetrado ese hecho. Luego tenemos la muerte súbita, que puede ser del lactante o del adulto. Muerte súbita se suele ver mucho en jugadores de fútbol o atletas así de alta performance que de repente caen duros y se le considera muerte súbita a eso. ¿Y cómo hacemos el diagnóstico de la muerte? Los avances de la medicina han puesto de nuevo en una situación incómoda el derecho, que hasta pocos años no tenía dificultad en acordar cuando una persona está muerta, basándose para ello en la paralización de la circulación sanguínea y la respiración. O sea, antaño, para que oficialmente se le declare muerta a una persona, simplemente decían, bueno, ya no late su corazón, ya no respira y ya está muerta. Entonces, actualmente, con el avance de la medicina, podemos llegar inclusive a personas que estén vivas por medio de aparatos, respiración artificial, circulación extracorpórea, lo que sea. Entonces, a medida que va evolucionando la medicina, también el derecho se tiene que ir adecuando. Esto era si no se quería esperar la confirmación de la muerte mediante los inequívocos signos de putrefacción con el fin de descartar la temida muerte aparente. Entonces, antiguamente simplemente se miraba si no respiraba, si no latía su corazón y se le declaraba muerto. Y luego comenzaban ya los signos de descomposición cadavérica. Entonces, por eso nos dice, hoy en día la persona puede estar con una muerte cerebral, pero todavía el cuerpo está vivo porque está respirando por máquinas, entonces no sucede esos fenómenos de descomposición, pero tiene una muerte cerebral. Entonces, muchas anécdotas perduran por la historia contando casos de muertes aparentes. Y uno de los casos más clásicos es en la historia de Romeo y Julieta. Para poder escapar juntos, Julieta simula su muerte bebiendo una pócima, que es un veneno, que le induce a un estado comatoso, ¿verdad? Entonces, era un plan que ellos habían hecho para poder escapar juntos. Entonces, la noticia del plan no le llega a Romeo, que al enterarse de la muerte de su amada se mata ingiriendo el veneno al lado de la tumba. Y luego despierta Julieta viendo a su amado muerto, se atraviesa el corazón con una daga y muere. Ese es, entonces en la Edad Media y demás cosas vamos a ver muchas historias y cuentos de muertes por venenos. La frase de conocimiento salvo por la campana, que es un dicho popular, ¿verdad? Sabo pelo gongo, como dicen ustedes, deriva de un aparato utilizado en las épocas anteriores que permitía al supuesto muerto, luego de despertar, tocar una campana y ser salvo del ataúd. Entonces, como era muy difícil en ciertas situaciones de diagnosticar correctamente la muerte, si la persona estaba muerta o no. Entonces, muchas personas tenían ese miedo de que se les entierre vivo. Entonces, se ideó una máquina que era una manija que se ponía de dentro del ataúd y que estaba conectado hacia afuera por una campana. Entonces la persona, si por alguna desgracia se llegase a ser enterrada vivo, ella podía tocar la campana y avisar a la gente de afuera para que le saquen del ataúd. Entonces, hoy las cosas han cambiado notablemente y es importante diagnosticar la muerte en forma precoz para tomar decisiones de cesar un tratamiento médico costoso, en el caso, por ejemplo, que una persona esté bajo respirador mecánico y demás cosas, porque todo eso tiene su costo y es un costo muy alto. Desconectar los aparatos de asistencia intensiva o de considerar donantes de los órganos para trasplante a otra persona, porque todo tiene su tiempo. Si es una persona donante, el órgano tiene que estar lo más fresco posible. Entonces, normalmente
al declarársele muerto y demás, llevar todo el proceso de donación, ya se saca el órgano y se le lleva a una persona que ya está preparada para recibirlo, para no perder esa vitalidad del órgano. Entonces, la muerte no es un paro instantáneo y total de la vida, ella es un proceso lento y progresivo y se inicia en los centros vitales cerebrales y cardíacos y luego se propaga a todos los órganos y a todos los tejidos. Entonces, el principal acá es el cerebro. Al morir el cerebro, morimos nosotros. Nosotros somos nuestro pensamiento, digamos, entonces nuestra conciencia, y eso radica todo en el cerebro. Fórmulas de la muerte. Entonces, para fines legales, la muerte ocurre con el cese de los latidos cardíacos o de los movimientos respiratorios. Esa es la manera más sencilla de declarar una persona muerta. Bueno, no respira, no late su corazón y ya. Entonces, para los fines legales, basta eso para declararle muerta. Para el médico, ya diferente, la muerte es el cese de las funciones vitales, o sea, el riñón ya no funciona, no se produce más el intercambio gaseoso, todos los sistemas tienen que estar cesando también. Y para el derecho es el fin de la existencia humana. Entonces, para el derecho es cuando la persona ya no tiene más ni deberes ni derechos. Ya no es más una persona, ya no existe como persona humana. Es importante también desde el punto de vista médico-legal conocer la causa de la muerte. Y la determinación de la muerte desde el principio de la vida social organizada fue un acto trascendente. Diagnosticar la muerte supone su traslado para la inhumación, o sea, para el entierro. Esto ha planteado un miedo al posible error en el diagnóstico de muerte, especialmente durante grandes epidemias. Ahora, por ejemplo, estamos en una pandemia. Entonces hay, principalmente al comienzo, ¿verdad? Cuando el año pasado en Italia, por ejemplo, morían muchos y todos en el mismo lugar. Entonces, ¿cómo hacemos el diagnóstico correcto si no le estamos declarando muerta a una persona que todavía está con un breve o con un frágil latido o una tenue respiración? Entonces tenemos que saber diagnosticar correctamente. Hoy en día el plazo exigido por el Código Sanitario acá en Paraguay, por el artículo 117, nos dice que para la inhumación es de 12 a 36 horas siguiente al fallecimiento. Entonces, por nuestro código, no se le puede enterrar a una persona antes de ese horario, antes de ese tiempo transcurrido. No se debe ignorar que actualmente los médicos tienen suficiente conocimiento para hacer un correcto diagnóstico de muerte. Actualmente, entonces, un médico puede hacer un correcto diagnóstico de muerte. Signos de muerte. Los signos que dan comprobación instrumental o no de determinadas condiciones o estados capaces de confirmar la muerte. Entonces, ¿cómo diagnosticamos esa muerte? Por medio de signos. Y ahí vamos a ver los diferentes tipos de signos que usamos para diagnosticar correctamente la muerte. Tipos de muerte. Tenemos el tema histórico, es muy interesante. ¿Tiene alguna película que habla sobre eso? Sí, hay varias películas. Yo soy digamos, un cinéfilo. Entonces hay una película de los años 80, 90, creo que fue 90, que se llama Flatliner. Le voy a escribir acá. Flatliner. Es con Julia Roberts, con Kiefer Sutherland, es con... ¿Quién era el otro? Bueno, eran 4 médicos que jugaban a matarse entre ellos y a resucitarse después. Y lanzaron la versión más, el remake, ¿verdad? Que también es bueno por tener más actualizada la medicina. Ellos ya usan tomógrafo, ya usan resonancia, ¿entendés? Entonces es interesante también, pero es diferente la película. Tiene la misma base. ¿Viste ese nuevo? Bueno, son bastante interesantes de ver los dos. Entonces sí hay varias películas que tratan del tema de la muerte. Y busquen y vean esa película Flatliner, la original es muy buena. Son 2.
Tenemos la versión antigua con Julia Roberts, cuando ella comenzó su carrera fue antes de Pretty Woman, ¿no? Me parece. Y la actual, no sé los actores, pero creo que fue hace 2 años, creo que lanzaron. 2, 3 años por ahí. Y vale la pena ver, sí. Más alguna. Así de memoria no me recuerdo, pero si me recuerdo le voy a escribir en el grupo para que mire. Bueno, tenemos entonces la muerte natural, no tiene interés médico, esa es una de las clasificaciones, un tipo de muerte, la natural, la violenta y la muerte súbita. Esos son los tipos de muerte que nos interesan. Entonces, la natural, a nosotros como médicos sí nos interesa, pero para la justicia o para el derecho no tiene tanta importancia porque simplemente es un acto natural, no tiene implicación de un tercero, por ejemplo, de un asesino o en el caso de que no sea suicidio, por ejemplo. Entonces, la muerte natural no tiene interés médico legal. Ella es el resultado de un proceso sin participación de fuerzas extrañas al organismo. Ejemplo, una muerte por ancianidad, o sea, por la edad, una persona muy añosa simplemente se apaga como una vela, debido a una infección, por ejemplo, por una enfermedad. Entonces, la muerte natural para el médico legal, para la medicina legal no tiene mucha importancia. Ahora, la muerte violenta, que puede ser el homicidio, suicidio o accidente, sí, comprende los casos en que existe la participación de fuerzas extrañas al organismo. Entonces ahí ya puede ser alguien o algo. El mecanismo causal es claro, evidente y rápido y puede ser de origen mecánico, físico, químico, por ejemplo, un accidente de tránsito, una caída, ahorcadura, sumergimiento por electricidad, arma blanca o de fuego. También se incluye en este tipo de muerte al suicidio, no por el hecho en sí, sino que puede ser aparente y esconder detrás un homicidio. Entonces, ahí sí tiene una implicación importante porque tenemos que descartar de que un accidente no fue un suicidio no fue un accidente y viceversa, ¿verdad? Entonces, ahí en las películas siempre vamos a ver siempre que el asesino trata de incriminarle a otra persona o si no, simula un suicidio. Le pone el arma en la mano de la persona y simula que fue un suicidio. Entonces, el médico, el legista, ¿qué es lo que hace? Tiene que determinar si fue un homicidio, un suicidio o un accidente. Y en el caso de muerte natural, cuando se tiene, por ejemplo, una persona que tenga número grande de bienes o que tenga un testamento o algo por el estilo, también se tiene que ver si realmente fue una muerte natural o si fue un homicidio escondido como si fuera una muerte natural, disfrazado de muerte natural. Entonces, tenemos que también hacer, eso se va a ver con la autopsia. La autopsia del suicidio debe ir dirigida a demostrar que no hubo en él participación de un tercero. O sea, como le estaba diciendo, entonces tenemos que ver que el suicidio realmente fue de la propia persona, fue la que se provocó y no un tercero. Las muertes naturales que ocurren en circunstancias no habituales o en establecimientos penales, en la cárcel, por ejemplo, o en una intraoperatoria o en internaciones compulsivas deben tratarse por no naturales hasta demostrar su naturaleza. Entonces, eso es muy importante también. Nosotros que somos médicos, entonces si estamos haciendo una cirugía, una operación muy larga, qué sé yo, se nos complica, la persona se muere, entonces ahí ya no es considerada una muerte natural. Y también acá habla de internaciones compulsivas. Por ejemplo, ahora estamos teniendo en esta pandemia muchas internaciones compulsivas. O sea, las personas llegan y se les lleva y se les intuba. Entonces va a tener un proceso largo, todavía va a tener eso, unas grandes consecuencias todavía va a tener eso de aquí a algún tiempo. Entonces, legalmente la muerte súbita es aquella muerte, no, salté un párrafo. La muerte súbita, entonces, es cuando el deceso natural fue muy rápido, tal vez instantáneo o inesperado en una persona de buena salud aparente. Como le dije, sucede en los deportistas de alta performance. Entonces, uno no espera que una persona saludable caiga muerta.
Entonces, la principal causa de este tipo de muerte es la originada por la falla cardiovascular. Como les dije, le da un paro y la persona cae muerta. Legalmente, la muerte súbita es aquella muerte imprevista, aparentemente de causa natural, pero de patología desconocida y habitualmente rápida. Entonces, para clasificarle como muerte súbita, tiene que ser algo que no sabemos su patología y, y de forma rápida. Este tipo de muerte puede esconder un homicidio, especialmente causado por veneno, por lo que requiere la realización de una autopsia para determinar la causa. Entonces, siempre tenemos que hacer una autopsia en caso de muerte súbita, para descartar que realmente no fue producido por algún tercero o por algún veneno. Solo se denominará muerte súbita después de realizada la autopsia y no encontrarse una causa originaria ni participación de terceros. Entonces, ahí queda bien aclarado eso. Y tenemos también la muerte súbita en el lactante. Cuando se trata de niños, tiene la misma definición, pero la causa etiológica puede ser natural o violenta. Esta última se debe a causa traumática, ingestión de sustancia tóxica, asfixia mecánica, que es lo más común, por sofocación. Entonces, ante la muerte de un lactante se debe descartar origen violento, establecer la causa de la muerte y determinar el mecanismo de la muerte. Concluir que se trata de un síndrome de muerte súbita en lactante y establecer el tipo de muerte. Entonces acá entra el debate, eso de en qué posición es mejor para el bebé que duerma, si es boca arriba o boca abajo. Entonces, lo que sí se llega a un consenso es que tiene que ser un colchón firme para que no sea muy fofiño, para que no haya sofocación. Para este logro es necesario examinar el lugar del hecho, la autopsia y la revisión de la historia clínica con finalidad de evitar que pasen desapercibidos signos de maltrato o sevicia, que es la sevicia es la crueldad excesiva, en el caso de padres que normalmente no quisieron tener a su hijo o personas que tienen problemas neurológicos. Evitar que no sean identificadas enfermedades genéticas. Entonces tenemos que hacer una buena historia clínica para poder hacer un buen diagnóstico de muerte súbita en lactante. Y la semiología de la muerte. La muerte sigue un paso a paso, digamos. Entonces el diagnóstico clínico de muerte se basa en signos en los tres sistemas vitales. Tenemos el sistema nervioso central, que es lo que más nos interesa cuidar, digamos, el cerebro para no tener una muerte cerebral, el circulatorio y el respiratorio. Estos dos se puede hacer un bypass, digamos, podemos tener un respirador, podemos tener una bomba que haga la circulación extracorpórea, pero el sistema nervioso, si se nos funde, ahí cagamos. Signos del sistema central. Se refiere a la pérdida del conocimiento, la inmovilidad, la flacidez de los músculos, pérdida de los reflejos osteotendinosos y profundos y relajación de esfínteres. En la práctica interesa comprobar la ausencia de reflejos oculares con dilatación persistente de la pupila. Entonces eso es lo que siempre vemos en la tele. Cuando llega el paramédico en el lugar del accidente, le pone la linternita en el ojo al accidentado, ¿verdad? Para ver si tiene el reflejo pupilar. Entonces, esos son los signos del sistema nervioso central. Entonces, tenemos los reflejos también, pero normalmente eso ya no se hace. El primero que se hace y el más común es el reflejo pupilar realmente. Luego tenemos los signos del sistema circulatorio. Tenemos el silencio cardíaco, o sea, el cese del latido, se comprueba mediante la auscultación durante 5 minutos en cada uno de los 4 focos precordiales, y esto se constituye el signo de Buchut. Entonces, por 5 minutos tenemos que estar escuchando con nuestro esteto y en los 4 cuadrantes. A veces tenemos un pulso muy débil y realmente no se escucha a oído simple. Ausencia de halo inflamatorio, ese es otro signo. En quemadura, ausencia de halo inflamatorio en quemadura. Se aplica un objeto incandescente sobre un costado del tórax o en alguna otra región de la piel
Normalmente la planta del pie, por ejemplo, puede ser. Entonces, como no hay circulación, no va a haber inflamación y eso se llama el signo de Lancisi. Luego tenemos el signo de la fluoresceína. La fluoresceína es una sustancia que es un colorante y se inyecta por vía endovenosa una solución de colorante de fluoresceína. Se usa mucho en oftalmología. Cuando persiste la circulación o cuando hay sangre circulando, la piel y las mucosas se tornarán amarillentas y los ojos verdes. Y eso se llama el signo de Icaro. Y luego tenemos la segmentación de la columna de eritrocitos en los vasos de la retina. Se requiere experiencia en la observación del fondo de ojo. O sea, en el fondo de ojo, al mirar, vamos a ver la segmentación de la columna de eritrocitos. Es como si fuera, no sé si ustedes ya llegaron a ver cómo se hace se mide el hematocrito. Se saca la sangre, se pone en un tubo de ensayo y va decantando los glóbulos rojos y se queda la parte líquida arriba. Entonces, esa columna, esa cantidad se mide y con eso se calcula el hematocrito. Entonces, esta segmentación de la columna es la misma cosa, solamente que en tamaño minúsculo, miniatura, ¿verdad? En los vasos de la retina. Y eso se puede ver en el fondo del ojo. Signos del sistema respiratorio. Se fundamenta en la ausencia de la columna de aire en movimiento por el funcionamiento de los pulmones. O sea, vamos a ver que no hay ese movimiento de inspiración y expiración. Vamos a tener la ausencia del murmullo vesicular, que eso vamos a ver con el estetoscopio, y se comprueba por la ocultación con el estetoscopio sobre la tráquea. Vamos a tener ausencia del soplo nasal en la falta del aliento que empaña en la superficie brillante, por ejemplo, un espejo, colocada enfrente a los orificios de la nariz, y eso se conoce como el signo de Winslow. Entonces, vamos a ver, ustedes saben que si ustedes soplan en un vidrio, en un clima más o menos fresco y se forma una condensación en el vidrio, entonces eso indica que hay respiración. Y tenemos la cronología de la muerte, o sea, todos los sucesos que van ocurriendo a medida que el tiempo va pasando. Entonces, en las primeras 6 a 8 horas, el cuerpo se encuentra todavía caliente, sin rigidez y sin livideces. A partir de 45 minutos hasta 10 y 24 horas ocurre la deshidratación y los fenómenos oculares, pérdida de la tensión ocular, enturbiamiento de la córnea, que difiere si el ojo se encuentra abierto o no, y la mancha esclerótica. Después de 8 horas el cuerpo está frío, rígido, tenemos lividez acentuada y aún sin putrefacción. Y ahí vamos a hablar lo que es lividez. Por lividez se entiende el depósito de sangre en los lugares de mayor declive, o sea, en la parte más abajo del cuerpo por efecto de la gravedad. Entonces, salvo en los sitios de apoyo, o sea, si tenemos una persona que está sentada, le vamos a tener la lividez en las piernas y en la nalga no. Por más de que la nalga esté por debajo del corazón, no vamos a tener lividez porque la nalga va a estar presionada por la silla. Entonces, vamos a tener lividez en las piernas, toda la parte inferior del cuerpo, a no ser que haya, sea un punto de apoyo como la nalga en una persona que está sentada, por ejemplo. Entonces salgo a un sitio de apoyo y esa lividez se inicia entre los 20 y 45 minutos en forma de mancha violácea, es como si fuera un gran hematoma. Una mancha violácea y alcanza su máxima intensidad entre 10 a 12 horas. A partir de las 15 horas se fijan, o sea, esa lividez puede cambiar de situación si le movemos al cadáver, pero a partir de las 15 horas ya quedan fijas y por más que le muevas al cadáver de posición, esa lividez va a permanecer. Bueno, entonces a partir de las 15 horas se fijan y no cambian de situación anatómica aún con el cambio de posición del cadáver. La lividez puede no manifestarse cuando existe hemorragia externa severa, o sea, si la persona perdió mucha sangre, entonces no vamos a tener una lividez muy marcada, a veces no vamos a tenerlo. Y también puede variar su coloración como ocurre en la intoxicación por monóxido de carbono. Entonces, cuando tenemos una intoxicación con monóxido de carbono, la sangre se queda de un color más rojo escarlate. Le dicen pareciendo tipo cereza.
Vamos a tener otro suceso que se llama la hipostasis visceral, que es el depósito de sangre. Así como tenemos la lividez en el cuerpo, vamos a tener también la lividez en los distintos órganos, y a eso se llama hipostasis visceral. Es el depósito de sangre en los lugares de mayor declive en los órganos internos. Entonces vamos a tener en el hígado, vamos a tener en el vaso, en todos los órganos vamos a tener también su lividez. Y no debe confundirse con la hepatización pulmonar, que ya es otro proceso que se observa en la neumonía. Hay que tener en cuenta el fenómeno de la transposición de la lividez, que yo le dije que si movemos el cuerpo dentro del periodo que todavía, de las 12 a 15 horas, esa lividez va a cambiar de lugar anatómicamente en el cuerpo. Entonces, hay que tener en cuenta que el fenómeno de transposición de la lividez que ocurre cuando hay cambio de posición del cadáver dentro de las 12 a 15 horas después de la muerte, porque esto indica que hubo una movimentación del cadáver por un tercero. Una tercera persona viene y mueve el cadáver y modifica la escena del crimen, por ejemplo. Le pone un revólver en su mano, por ejemplo, o un cuchillo o algo así. Entonces, por ejemplo, si un cadáver se encuentra en posición ventral, pero se observa lividez en la región dorsal, lo que indica que el cadáver fue movido de posición. Entonces, eso nos hace sospechar de que tal vez no haya sido un accidente, que haya sido sí un homicidio. A partir de las 8 a 13 horas comienza a aparecer la rigidez cadavérica, que es un estado de dureza y retracción de los músculos después de la muerte, causado por los cambios químicos ocurridos en la miocina. La miocina es la proteína que forma parte del músculo. Entonces tenemos son varias proteínas, pero al modificarse la miocina se queda el músculo contraído. Suele ser completa a las 24 horas para desaparecer luego a las 36 horas. Entonces vamos a tener una rigidez inicial, 24 horas, y después de las 36 horas ya va a estar otra vez el músculo relajado. Entonces también nos sirve para establecer más o menos aproximadamente la hora que hubo la muerte. La rigidez precoz se presenta antes de las 3 horas y la tardía entre las 6 y 9 horas. Entonces, podemos también tener casos de rigidez precoz y tardía. ¿Y qué hace que suceda eso? Entonces, los factores que aceleran la rigidez cadavérica son el calor ambiental. O sea, si estamos en un ambiente muy caliente, y el frío, si tenemos un frío prolongado. La infancia, por ejemplo, un niño va a tener una rigidez rápida y breve, y si es viejo va a tener una rigidez rápida y prolongada. Entonces, los factores que retardan la rigidez cadavérica son el cadáver vestido, cadáver en el lecho y la edad adulta. Otro fenómeno es el espasmo cadavérico, que ocurre cuando la muerte es instantánea y su instalación también lo es. O sea, por ejemplo, en un accidente muy brusco o en una muerte súbita, por ejemplo. Y es más frecuente presentarse en brazos y manos. Entonces, va a ser un espasmo cadavérico, pero que ocurre al instante de la muerte. No hace falta esperar esas 3 horas o 8 a 13 horas. Entonces, como un resumen, podemos tener un cadáver tibio y flácido, va a ser de 0 a 3 horas de fallecimiento. Un cadáver tibio y rígido, entre 3 a 8 horas. Un cadáver frío y rígido, de 8 a 36 horas. Y un cadáver frío y flácido, más de 36 horas. Entonces, con eso podemos, dependiendo de la situación de la rigidez, y de la temperatura del cadáver, podemos establecer más o menos la hora de la muerte, cuánto tiempo ha transcurrido. Y para calcular esas temperaturas tenemos la fórmula de Bouchat. Durante las primeras 12 horas de ocurrida la muerte hay una disminución de 0,8 a 1 grado por hora. O sea, si tenemos la persona que está con 38, 37 grados, entonces cada hora va a perder entre 0,8 y 1 grado. Durante las siguientes horas, la disminución es de 0,3 a 0,5 grados por hora. Entonces, en las primeras horas va a disminuir entre 0,8 y 1 grado. Y luego en las siguientes, la 13, la 14, la 15 y por delante, ya va a ser menos la disminución, 0,3 a 0,5. ¿Por qué? Porque ya se está acercando a la temperatura ambiente.
Entonces el cadáver iguala la temperatura ambiente a las 24 horas después de la muerte. Ahí vamos a comenzar a tener la putrefacción cadavérica, que es un fenómeno mediato. Se debe a factores exógenos y endógenos. Lo primero está dado por la temperatura, entonces eso es un exógeno, viene hacia afuera. Y el medio ambiente donde se encuentra el cadáver. Entonces la temperatura y el medio ambiente donde se encuentra el cadáver son factores exógenos y eso influye en la putrefacción cadavérica. El segundo es por medio de parásitos, bacterias intestinales y la propia descomposición química de las proteínas. Entonces, tenemos factores que pueden ser exógenos, como la temperatura, como le dije, y endógenos, que pueden ser, por ejemplo, las bacterias intestinales. Periodo de la descomposición de un cadáver. Entonces, vamos a tener 4 periodos diferentes acá que tenemos que saber clasificar. Entonces, tenemos un periodo cromático. En esta fase se instaura la mancha verde en la fosa ilíaca derecha. Esto suele suceder a partir de las 24 horas del fallecimiento y se debe a la descomposición de la hemoglobina en biliverdina. La misma cosa que sucede en los moretones. El moretón al comienzo es violáceo y después se va volviendo verde, después amarillo y luego desaparece. Entonces eso es porque la hemoglobina se va descomponiendo y va transformándose en biliverdina. De ahí viene su color verdoso. Luego tenemos el periodo enfisematoso y aparecen los gases de putrefacción. Entonces el cadáver comienza a hincharse. Tenemos la protrusión de los ojos, proyección de la lengua, el surgimiento, se vuelve más visible la red venosa superficial a las 72 horas y luego comienza el desprendimiento de la epidermis. Eso es lo que vemos cuando normalmente se le atropella a un perro y vemos que está todo hinchado. Entonces sucede luego de las 72 horas. Luego tenemos el periodo colicoactivo, en que los tejidos se transforman en un magma putrilaginoso, o sea, se va volviendo tipo gelatina y desaparece de su forma habitual. Entonces ya no vamos a saber más qué es pulmón, qué es corazón, qué es riñón. Se va comenzando a volver todo una gelatina que no vamos a saber distinguir correctamente. Y aparecen los flictenas, que son como si fuesen ampollas con desprendimiento de la piel y uñas. Y aparece a los 10 días. El cadáver en el agua, como está en el agua, sucede más rápido y se da de 4 a 5 días. Y luego tenemos por último el periodo reductivo o de reducción esquelética, que tenemos la desaparición de las partes blandas. Ese tejido gelatinoso se va siendo digerido, digamos, por bacterias, por insectos, y se va volviendo seco. Es como si fuese una momificación. Entonces todas las partes blandas desaparecen y ocurren de 2 a 3 años. La pulverización cadavérica ocurre entre 15 a 20 años. Ahí el hueso mismo se descompone y se vuelve polvo. Y ahí entra una fase, una ciencia que también hace parte de la medicina forense, que se llama la entomología forense. O sea, usamos la ayuda para establecer esa edad de la muerte, le usamos a la biología y nos valemos de los insectos, larvas, ácaros, gusanos. Entonces cada uno va a tener su época de aparición en el cadáver en descomposición. Entonces, la entomología forense, ¿qué es? Es la muerte de un ser vivo lleva consigo una serie de cambios y transformaciones físico-químicas que hacen del mismo un ecosistema dinámico y único. Entonces, ese cambio que va sucediendo en el cadáver en descomposición es un caldo de cultivo para varios tipos de organismos. Entonces, se asocia a ella una serie de organismos macrófagos, necrófilos y oportunistas que van sucediendo en el tiempo según el estado de descomposición del cadáver. Y el estudio de esa fauna se conoce como la entomología forense. Entonces, la entomología forense, ¿qué es? Y el estudio de los organismos que habitan en el cuerpo en descomposición. Y por medio de ellos, como siguen una línea de tiempo que es común a todas las descomposiciones cadavéricas,
y es común a diferentes tipos de regiones, ecosistemas. Vamos a poder establecer una edad de la muerte, por ejemplo. Todo esto es en caso de que encontremos un cadáver sin identificación. No sabemos quién es, no sabemos cuándo murió, entonces normalmente son la única manera de establecer la hora de la muerte o la fecha de la muerte es valiéndonos de la entomología. Y ahí tenemos los diferentes tipos de fases, dependiendo de qué organismo está proliferándose en el cuerpo en descomposición. Que primero tenemos la fase sarcofagiana. Desde el momento de la muerte hasta 6 meses, entonces, desde que murió la persona hasta 6 meses, vamos a tener predominantemente un tipo de organismo que se llama, son las moscas, dípteros. Dípteros del género mosca. Se alimentan de los líquidos cadavéricos. Los dípteros pertenecientes a la familia de Califoridae y Sarcophoridae. Entonces, hasta los 6 meses vamos a tener moscas, larvas, poniendo sus huevos y comiendo los tejidos en decomposición. Luego tenemos la fase dermestiana, que va de 7 a 9 meses después de la muerte. Entonces, mientras haya líquido todavía para alimentarse las moscas, ellas van a estar ahí. Una vez que ya no hay más líquido, entonces ya no tienen que comer, entonces van desapareciendo. Y ahí entra otro tipo de organismo, que son los coleópteros, que pueden ser del género Dermestes, y los lepidópteros, género Aglosa. Son como escarabajos. Estos últimos reciben la denominación de polilla del cadáver y determina procesos de adiposira o de modificación. Entonces, la parte líquida come las moscas y después se queda una parte como si fuera más grasoso, y de eso se alimentan estas polillas del cadáver. Luego termina de comer todo eso, esa sustancia, y ¿qué más queda? Tenemos la fase silfiana de 1 a 2 años después de la muerte, constituido por dípteros del género Phora y coleópteros del género Silpha, que determinan la licuefacción del cadáver, obrando sobre las sustancias estercóreas, o sea, todo lo que estaba en el intestino, la parte de las heces y demás cosas, y también el resto de los otros insectos, se va transformando, digamos, en abono. Y quienes habitan en esa sustancia son los dípteros. Y por último tenemos la fase acariana. Cuando ya no hay más nada que comer, se queda la piel y el hueso, entran los ácaros. Entonces, de 2 a 3 años después de la muerte, aparecen los ácaros de distintas especies, que pueden ser uropoda, entre otros, y determinan la desecación del esqueleto en virtud de su acción roedora, siempre que no haya tenido lugar previamente la transformación adiposídica. Entonces, si hubo una fase silfiana, va a haber partes que quedan como si fueran momificadas, como si fuera de cera. Y si no hay, va a pasar directamente a la fase acariana. Entonces, y la flora cadavérica va a estar constituida de hongos, de mucor, aspergillus y penicillium. Entonces también hace parte del proceso de descomposición, los hongos. Y ahí vamos a tener una clasificación del periodo de la descomposición de un cadáver. Entonces vamos a tener periodos inmediatos e inmediatos. Entre los inmediatos vamos a tener los físico-químicos, que son los más rápidos, ¿verdad? La deshidratación cadavérica va perdiendo líquido, el ojo, la córnea. Vamos a tener el enfriamiento cadavérico. Vamos a tener los musculares, que van a ser la rigidez cadavérica. Vamos a tener el espasmo cadavérico. Y los sanguíneos, vamos a tener la lividez, la hipostasis cadavérica. Entonces, luego de eso vamos a tener los mediatos. Ahí va a comenzar ya la putrefacción cadavérica, va a tener el periodo cromático, el enfisematoso, el colicuativo y el reductivo. Y cuando ya tenemos la forma cadavérica, vamos a tener la fase sarcofagiana, dermestiana, coniteniana, silfiana y la acariana. Entonces, esa clasificación quiero que ustedes hagan un cuadro mental, porque sí les voy a pedir. Entonces tenemos los fenómenos inmediatos y los mediatos.
Entre los inmediatos vamos a tener físico-químicos, musculares, sanguíneos. Y los mediatos vamos a tener la putrefacción cadavérica y la forma cadavérica. ¿Hasta ahí alguna duda? Bueno, entonces la autopsia, vamos a hablar un poquitito de la autopsia. Se podrá realizar la autopsia cuando lo solicite el Ministerio Público o las partes interesadas que solicitan al juez, conforme a las reglas de los actos irreproducibles de acuerdo al artículo 178 del Código Procesal Penal. Entonces la autopsia no es siempre que se realice, tiene que haber un motivo para realizarse. La autopsia es un procedimiento médico que emplea la disección. Disección es ir cortando parte por parte. Entonces, se emplea la disección con el objeto de obtener información anatómica sobre la causa de la muerte. Lo que queremos saber acá, ¿cuál fue la causa de la muerte? La posibilidad de disecar el cuerpo humano y examinarlo después de la muerte ha representado un triunfo sobre tabúes sociales a lo largo de la historia de la medicina. Hay una película que se llama The Practitioner, le voy a escribir cómo se está en inglés y no sé su nombre. Physicist, creo que se llama. Voy a buscar en Google. Y es muy interesante que vean. Y habla exactamente cómo era la medicina en la Edad Media. Cómo ellos no podían aprender. Nosotros tenemos hoy en día la morgue. Y aprendemos del cadáver usando aprendemos la anatomía no valiendo del cadáver. Entonces ellos no podían usar el cuerpo de una persona muerta, entonces ellos estudiaban con animales o con piezas ya esqueletos, entonces era muy difícil en esa época. Vamos a ver si encuentro la... Sí, después, bueno, siempre hubo gente que, por ejemplo, está Leonardo da Vinci, por ejemplo, él tiene unos dibujos anatómicos que eran demasiado avanzados para su época. Lo más probable es que él se valía de cadáveres, pero tenía que ser todo a escondidas porque era un tabú eso. Si la iglesia llegaba a saber de eso, se le excomulgaba, se le llamaba de hereje y se le podía inclusive matar a la persona. Entonces, para los médicos era bastante difícil aprender de medicina en esa época. No estoy encontrando la película, bueno, pero no importa. Después le voy a pasar en el grupo. Bueno, la autopsia es un procedimiento médico que emplea la disección con el objeto de obtener información anatómica sobre la causa de la muerte. La autopsia no solo es útil para determinar la causa de la muerte, sino que ella es un elemento valioso para el cuidado del paciente. La educación de los médicos, el control de la práctica profesional y para la evaluación de la calidad del servicio médico hospitalario. Entonces nosotros tenemos hoy la ventaja de poder estudiar anatomía directamente en el cadáver. Objetos inmediatos. Entonces, ¿para qué nos sirve la autopsia? Entonces, conocer el mecanismo de la muerte, establecer una correlación anatomoclínica entre lo que el médico ha diagnosticado y tratado. Entonces, nos sirve para saber si realmente se trató correctamente una enfermedad o no. Comprender el cuadro clínico para entender la historia natural de la enfermedad, por ejemplo. ¿Cuáles fueron los pasos que avanzó? Comparar los diagnósticos clínicos y anatómicos. Entonces vamos a comparar, vamos a poder medir si nuestra medicina resultó correcta o no.
dependiendo de los efectos que notamos en el cuerpo. Por ejemplo, si estamos tratando un pulmón, lo normal sería que el pulmón esté sano. Entonces, si estamos haciendo un buen trabajo, nuestro resultado anatómico va a ser un pulmón libre de secreciones y por ahí va. Entonces, otro objetivo va a ser evaluar la discrepancia si es que hubo entre el diagnóstico pre y post muerte. Entonces, para saber si realmente la causa de la muerte fue tal diagnóstico o no. Y evaluar el tratamiento para saber si si se le llegó a hacer un tratamiento correcto. Entonces, los objetivos de la autopsia son esos. Los objetivos mediatos. El otro era inmediato. Ahora tenemos los mediatos. Brindar apoyo a la familia liberándola de culpas y penas por la muerte de familiar. Entonces, ahí puede ser, por ejemplo, una persona que se le murió su mamá y se siente culpable porque no le trató bien, entonces le podemos decir, bueno, no fue tu culpa, fue la evolución natural de la enfermedad. Entonces, brindar apoyo a la familia liberándola de culpas. Brindar apoyo a la sociedad al mejorar las estadísticas vitales. Por ejemplo, vamos a ver cuáles son las mayores causas de muerte en una población, por ejemplo, accidentes cardiovasculares o accidentes de tránsito, por ejemplo. Entonces vamos a poder hacer una estadística y así le vamos a brindar un apoyo mejor a la sociedad. Asistencia liberada, ¿qué es eso? No entendí tu pregunta. No, doctor, no es una pregunta, es para los chicos marcarem asistencia en la plataforma. Ah, ya, ok. Pero al final le voy a pedir que escriban su nombre y su apellido otra vez para confirmar. Pode pedir também, como seja melhor para usted, pero Okay. ya está liberado para marcar en la plataforma. Ok, gracias. Número 2 nos queda. Bueno, brindar apoyo a la sociedad en el asunto de estadísticas vitales para saber cuáles son las enfermedades que más matan y las que menos matan. Entonces, tercero, brindar apoyo a los estudiantes de medicina, o sea, a ustedes. Con una autopsia vamos a mejorando nuestra medicina. Brindar y descubriendo enfermedades nuevas o no. Brindar apoyos a clínicos y a la práctica médica descubriendo nuevas enfermedades y complicaciones terapéuticas. Entonces, con una autopsia podemos ver si, por ejemplo, hicimos un tratamiento correcto o no. Y si podemos usar un otro fármaco, si podemos usar otro tipo de técnica quirúrgica, qué sé yo. Y brindar apoyo al patólogo. Porque el patólogo tiene que abrir y estudiar el órgano. Entonces, o sea, tiene que hacer una autopsia. Entonces tenemos tipos de autopsia, la autopsia clínica y la autopsia médico-legal. ¿Cuál es la diferencia? La autopsia clínica, en ella se determina la causa de la muerte cuando el diagnóstico es dudoso o incierto y lo haga necesaria para correlacionar la clínica con el hallazgo anatómico y cuando se trate de una enfermedad infectocontagiosa para confirmarla y tomar medidas preventivas. En el caso ahora del COVID, por ejemplo, ¿cuántas autopsias realmente se hicieron para saber si realmente la persona murió de COVID o no? O sea, tiene varias implicaciones legales eso. Autopsia médico-legal se diferencia de la autopsia clínica porque ella no solo determina la causa de la muerte, sino también si la misma fue violenta o no y cualquier circunstancia que permita identificar al autor o deducir el grado de responsabilidad. Acá ya, aparte de saber si la parte médica, tenemos que saber también si fue un tercero y si ese tipo de muerte fue violenta o no, si fue un accidente, un homicidio, un suicidio. Entonces, ese tipo de autopsia solamente se realiza por orden judicial en todos los casos de muerte violenta, homicidio culposo o doloso, suicidio, accidente, lesiones seguidas de muerte y en los casos de muerte de origen dudoso, incluyendo la mala praxis. Eso a nosotros nos interesa, la mala praxis, no caer en mala praxis. Entonces, incluyendo la mala praxis en grado de investigación. Entonces, tenemos que saber, por medio de esa autopsia se va a saber si hubo o no mala praxis. Se realiza por orden judicial y no necesita del consentimiento de la familia y sí del Ministerio Público. Y si el Ministerio Público no ha solicitado la realización de la autopsia, la otra parte podrá solicitar el juez. Entonces, en la clínica
necesitamos el consentimiento de la familia. En la médico legal ya no necesitamos. Para pedir una autopsia clínica de un familiar, por ejemplo, se necesita autorización legal. Entonces, en el caso de sospecha, ahí se necesitaría. Ahí, como les dije, cuando hay una muerte violenta, cuando hay un origen dudoso, ahí ya entra en autopsia médico legal y ya no necesitaría pedirse el consentimiento de la familia. Directamente el juez dice, bueno, se hace y ya está. COVID, por ejemplo, podría ser. La autopsia debe estar a cargo de médicos idóneos, o sea, personas que están acostumbradas a hacer este tipo de procedimientos, ¿verdad? Solventes, que tengan un amplio conocimiento y una experiencia enorme. Y con desenvolvimiento jurídico, o sea, tienen que saber también la ley para la expedición de dictámenes, porque los dictámenes tienen su manera correcta de realizarse, tienen toda una normativa. Todo aquel juridiquez, ese lenguaje jurídico que a veces es difícil de entender, entonces le tiene que hacer el médico forense. Entonces suele ocurrir que complicadas autopsias sean realizadas por un solo perito, cuando era evidente por los hallazgos que se necesitaba de la colaboración de especialistas y estudios laboratoriales. Entonces a veces puede ser uno solo o como un equipo. Si de los exámenes no se pudieron extraer las pruebas de la causa de la muerte, el médico forense está obligado ética y profesionalmente a solicitar opinión de otros médicos expertos. Entonces, si él no pudo llegar a la fórmula de la muerte, a la causa, entonces él tiene que, por ética, pedir ayuda a otros expertos. No es lo mismo encontrar pruebas objetivas en el cuerpo del fallecido que ver signos que indiquen una probabilidad. Entonces, acá es bastante delicado esto. La alteración de la fisiología, como en el shock hemorrágico, la septicemia, arritmias cardíacas, aspiración, en el caso de broncoaspiración, por ejemplo, es conocida como mecanismo de muerte y no podrá considerarse causa de muerte. Entonces, cuando te ponen así, siempre se tiene que poner, se hace creo que son 5 líneas, y en el primero se va poniendo de menor a mayor, o sea, de mayor a menor el grado, las causas de la muerte. Entonces, qué sé yo, paro cardíaco, paro cardiorrespiratorio, después septicemia, no sé qué cosa, y el último la enfermedad que llevó a ese cuadro. Entonces, poner, por ejemplo, en el primer lugar murió por neumonía, por ejemplo, no se puede poner. Tiene que ser, tiene su modo de completar eso. Estoy hablando del certificado de defunción. Esta confusión entre causa y mecanismo ha generado mucha duda y creado problemas procesales. Entonces, el médico que no sabe o que llena ese formulario erróneamente ya puede dar procesos a eso. Entonces, hay que saber hacer. La autopsia puede arrojar respuestas definitivas en base a los hallazgos en el cadáver o informar que los hallazgos son compatibles pero no concluyentes como causa de muerte. La labor del experto es conceptuar, opinar razonablemente para que el juez decida. Entonces hay veces que no vamos a saber exactamente cuál fue la causa de la muerte. Entonces ahí se le llama a un experto para que pueda dar su opinión y ahí el juez va a decidir. Esto te estoy diciendo en casos muy puntuales. Y vamos a hablar de los trasplantes. En Paraguay, los trasplantes de órganos comenzaron a realizarse desde 1978. O sea, es algo relativamente reciente. El primer caso fue realizado en el Hospital Central del IPS y los médicos del Seguro Social fueron los primeros a llevar a cabo el trasplante del riñón. Entonces, el primero que se realizó fue un trasplante de un riñón. Luego lo realizaron médicos del Hospital de Clínicas en 1985. Entonces, primero se hizo en el IPS y luego en el Hospital de Clínicas. Y ahí tenemos la ley número 1246 del año 98 que legisla el trasplante de órganos y tejidos anatómicos humanos en Paraguay. ¿Y qué dice esa ley? El artículo 3º establece como órgano controlador al INAP,
que sería el Instituto Nacional de Ablación y Trasplante. Ese va a ser el encargado de toda la normativa para los trasplantes. Y va a estar integrado por médicos registrados y habilitados por el Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social. Entonces, quien se encarga de toda la parte del proceso del trasplante, de toda la legislación, va a ser INAT. De acuerdo con el artículo 22 de la mencionada ley, la certificación de muerte cerebral deberá ser suscrita por 2 médicos, entre los que figurará por lo menos un neurólogo o neurocirujano. Entonces, sí o sí tiene que estar un neurólogo para declarar muerte cerebral. Ninguno de ellos debe integrar el equipo de trasplante para que no haya, ¿cómo se dice? Conflicto de intereses. Entonces, cuando hay un trasplante, los que declaran la muerte cerebral van a ser o un neurólogo o un neurocirujano, y no debe ser parte del equipo que va a realizar el trasplante. Extracción de órganos para trasplante. ¿Qué nos dice la legislación? La extracción de órganos del fallecido para trasplante deberá hacerse previa comprobación de la muerte cerebral. O sea, lo importante acá es la muerte cerebral, diagnosticada por una junta médica integrada por un neurólogo o neurocirujano, un clínico cardiólogo y un médico legista. Todos ellos no formarán parte del equipo del trasplante, para que justamente no haya ese conflicto de intereses. El artículo 26 dice, será sancionada con pena privativa de libertad, o sea, cárcel de 6 meses a 3 años e inhabilitación especial de 1 a 5 años. O sea, por unos 5 años no va a poder ejercer la medicina. Si el autor fuera profesional del arte de curar o una persona que ejerza actividades de colaboración del arte de curar, cuando directa o indirectamente diere u ofreciere beneficios de contenido patrimonial o no, o a un posible donante o a un tercero, para lograr la obtención de órganos y tejidos. Esto sería, te ofrezco tanto dinero por tu pulmón, por ejemplo, o por tu riñón. Por sí o por interpósita persona recibiera o exigiera para sí o para tercero cualquier beneficio de contenido patrimonial o no, o aceptar una promesa directa o indirecta de ello para sí o para tercero, para lograr la obtención de órganos y tejidos, sean propios o no, y con el propósito del lucro intermediara en la obtención de órganos y tejidos provenientes de personas vivas o con muerte cerebral declarada. Entonces, yo no le voy a preguntar nada de estos artículos, solamente le estoy dando a manera de información para que se conozca qué nos dice la ley, la legislación sobre los trasplantes, y si hay una ley que controla para que se evite por lo menos este asunto de tráfico de órganos, por ejemplo. Entonces, el artículo 27 será sancionado con pena privativa de libertad de 6 meses a 3 años e inhabilitación especial de 1 a 5 años el profesional de salud o una persona que ejerza actividad de colaboración del arte de curar cuando extrajera sin autorización legal órganos y tejidos de seres humanos con muerte cerebral declarada. Entonces, el 28 nos dice, será sancionado con pena privativa de libertad, unos 6 años, el que extrajere órganos y tejidos de seres humanos vivos sin dar cumplimiento a los requisitos y formalidades exigidos en el artículo 13, con excepción de la obligación prevista en el tercer párrafo de dicho artículo, que será sancionada con la pena establecida en el artículo siguiente. ¿Qué nos dice ese artículo siguiente? Nos dice... La ablación de órganos y tejidos con fines de trasplante de una persona viva solo estará permitida en mayores de 18 años, quienes podrán autorizarla en caso de que el receptor sea pariente consanguíneo o por adopción hasta 4º grado o cónyuge o una persona sin ser su cónyuge que conviva con él por lo menos de 3 años en forma inmediata, continua e ininterrumpida. Ahí entra, por ejemplo, una concubina, por ejemplo, persona que no está casada pero que viven juntos. En este lapso se reduce a 2 años si de esa relación hubieran nacido hijos. O sea, si tuvieron hijos, entonces el tiempo requerido baja para 2 años. Entre personas no emparentadas se podrán realizar las ablaciones y trasplantes en base a la reglamentación del Instituto Nacional de Ablación y Trasplante, el INAP. Entonces, cuando son parientes, tenemos
una normativa diferente de que cuando son extraños. De todo lo actuado se elaborarán actas por duplicado, un ejemplar de las cuales quedará archivado en el establecimiento, en el INAH, y el otro será remitido al centro dentro de las 72 horas de efectuada la ablación al Instituto Nacional, al INAH. Entonces, ambas actas serán archivadas por un lapso no menor de 10 años. En los trasplantes de médula ósea, cualquier persona capaz mayor de 18 años podrá ser donante sin limitaciones de parentesco, o sea, hasta extraño se le puede donar. Los menores de 18 años, previa autorización de su representante legal, o sea, su padre o su tutor, podrán ser donantes solo cuando los vincule al receptor un parentesco de los mencionados en el presente artículo. Entonces acá, si es menor de edad, que nos dice que le va a poder donar solamente si es su pariente. El consentimiento del donante o de su representante legal no podrá ser sustituido ni complementado. Podrá ser revocado hasta el mismo instante de la intervención quirúrgica. O sea, en el último segundo, si vos mudás tu opinión es la que vale. Bueno, si en el último instante ya te están por cortar con el bisturí y decir, me arrepiento, no quiero donar, entonces se cancela todo. Mientras tengas tu capacidad para expresar tu voluntad, o sea, tienes que estar sano en tu juicio. ¿Qué nos dice el artículo 29? Será sancionado con multa por la suma equivalente a 201.000 jornales para actividades diversas, no especificadas e inhabilitadas, especial de 6 meses a 3 años. El oficial público que no diere cumplimiento a la obligación que impone el artículo 18 y el médico que no diere cumplimiento a la obligación que impone el artículo 3. Ya el artículo 30 nos dice será sancionado con multa por la suma equivalente a 200 a 1.000 jornales para actividades diversas no especificadas e inhabilitación especial de 1 a 5 años, el médico que no diere cumplimiento a las obligaciones previstas en el artículo 24. Y el artículo 24 que nos dice que todo médico que verifique que en un paciente los signos descritos en el artículo 21 será obligado a denunciar el hecho al director o persona a cargo del establecimiento y ambos deberán notificarlo de forma inmediata a la autoridad del Instituto Nacional, al INAH, siendo solidariamente responsables por la omisión de dicha notificación. Entonces acá estamos hablando cuando sucedieron, por ejemplo, una muerte cerebral, entonces se le tiene que sí o sí notificar al INAH. El artículo 31 dice, cuando se acreditase que los autores de las conductas penadas en el presente título han percibido sumas de dinero o bienes en retribución por tales acciones, serán condenados además a abonar en concepto de multa el equivalente al doble del valor percibido. Entonces, acá lo que se está queriendo penalizar es que no se genere ese mercado de órganos. Cuando los autores de las conductas penadas en el presente título sean funcionarios públicos vinculados al área de sanidad, las multas respectivas se incrementarán de 1/3 a la mitad del valor percibido. Cuando dichas conductas se realicen de forma habitual, las multas se incrementarán en 1/3 por cada reincidencia. Estos dos artículos entonces están tratando de evitar que se genere ese mercado de trasplante de órganos. Agonología es la ciencia que estudia la muerte, el proceso en sí el último segundo de la muerte. Entonces la agonía es el estado psicofísico del moribundo, de la persona que ya está muriendo. Es importante diferenciar este estado del sufrimiento orgánico causado por enfermedades, de la muerte rápida, como ocurre cuando participan fuerzas extrañas, por ejemplo, en un accidente o homicidio. Entonces no es la misma cosa el estado de sufrimiento por una patología que el estado psicofísico del moribundo, o sea, la agonía. Entonces estamos hablando acá de dos cosas diferentes. Y ahí tenemos que diferenciar qué es coma. Coma es la ausencia de conciencia y se mantienen las funciones vegetativas, pero no la sensibilidad ni la movilidad voluntaria. Entonces las funciones vegetativas, las principales, la respiración, el latido del corazón y algunos reflejos se mantienen,
pero la persona está inconsciente, no tiene conciencia, no sabe lo que le está pasando. Y tenemos una clasificación y etiología. Podemos clasificarlo en coma tóxico metabólico y coma estructural. En el tóxico metabólico tenemos por intoxicación, ya sea de drogas, alcohol, fármacos. Tenemos por hipoxia o anoxia, cuando hay falla en el suministro del oxígeno, no hay ese intercambio. Tenemos la hipercapnia, tenemos por hipoglucemia, tenemos por coma hiperosmolar, tenemos por uremia, tenemos por hipotiroidismo, hipercalcemia, insuficiencia hepática y otros. Entonces, de diversas maneras podemos llegar a un coma tóxico metabólico. Y tenemos el coma estructural, que es el realizado por lesiones difusas en la corteza cerebral, por ejemplo, un accidente de moto. Lesiones del tronco cefálico y procesos ocupantes de espacio. Cuando tenemos una hematoma subdural o aracnoide, qué sé yo, entonces tenemos una masa que va ocupando el lugar del cerebro, entonces tenemos un coma, la persona entra en coma ahí. Se presenta en modo súbito y es un cuadro progresivo o constante. Y la muerte cerebral o encefálica, que es diferente, en la muerte cerebral existe la completa ausencia de reflejos, reacciones al dolor y a otros estímulos. Entonces, en el coma no hay la conciencia, en la muerte cerebral tampoco hay la conciencia. En el coma tenemos todavía las funciones vegetativas y en la muerte cerebral ya no. La respiración espontánea se encuentra ausente, pero se conserva la circulación y otras funciones orgánicas. La muerte cerebral ocurre cuando se ha producido el cese irreversible de todas las funciones de los hemisferios cerebrales y del tronco del encéfalo, aunque se mantenga en funcionamiento su sistema cardiovascular y respiratorio con ayuda de procedimientos artificiales. Entonces, muerte cerebral, ahí tenemos la definición. Entonces, no hay conciencia y tampoco no hay reflejos ni reacciones al dolor y otros estímulos. La muerte del encéfalo es equivalente a la muerte del individuo como conjunto. Entonces, una vez que murió el cerebro, el encéfalo, morimos nosotros como conciencia. Luego tenemos el estado vegetativo, que es un estado donde el paciente no muestra ninguna actividad cortical, como sería el lenguaje, movimiento voluntario, es como si fuera que estuviese durmiendo. El paciente puede tener los ojos abiertos aunque no mantiene la mirada ante estímulos complejos y puede mantener los ciclos de vigilia-sueño. No existe evidencia de interacciones con el medio. En general se produce por traumatismo, pero puede estar presente en niños con anencefalía o en adultos por progresión de procesos degenerativos como la enfermedad del Alzheimer. En un estado vegetativo, la persona puede estar con sus ojos abiertos, puede tener el ciclo de vigilia-sueño, va a dormir, va a estar despierta, pero es como si fuera que está ausente, no está ahí la persona, por más de que tenga todos los reflejos, va a tener toda respuesta a reflejos y demás cosas, pero está ausente conscientemente, digamos. No le podemos llegar a la persona, le vamos a hablar, hasta nos puede mirar, pero es como si fuera que no está ahí. O sea, eso se le entiende por estado vegetativo. Ahí hay un debate muy grande también, pero ¿cómo vamos a ver si realmente es un estado vegetativo o si es... Y ahí, bien delicado esta parte. Es complicado cuando debemos relacionar el estado vegetativo con muerte cerebral, exactamente, eso es lo que estoy diciendo. Entonces hay una fuerte rama de la medicina que establece que individuos que inclusive están en coma pueden gradativamente, eso con auxilio de máquinas, de respirador, de todo, después de no sé cuántos años vuelven a despertar. Entonces, el tema ahí es cuánto tiempo le dejamos a una persona en un respirador, por ejemplo, o en un corazón artificial. Y bueno, si tiene recursos suficientes hasta que aguante el dinero, ¿verdad? Entonces, ahí es un tema complicado
Exactamente, y el peso que le va a producir a la familia. Imagínate una persona que esté ahí en coma, toda la aflicción que le da a los familiares. En el caso de Schumacher, por ejemplo, yo no sé cuánto tiempo él se le mantenía por aparato. En realidad no sé qué pasó con él. No sé si él llegó a fallecer o no. Alguien sí sabe Aún está vendiendo su casa para se mantener por los próximos 20 años. Entonces, quién sabe, dentro de estos 20 años pueda despertar todavía, porque el cerebro, todos los organismos, todo nuestro organismo se va curando. La tendencia siempre es a regenerarse. Ahora, ¿cuánto tiempo va a llevar eso en la parte del cerebro? Es muy complicado porque no podemos saber. Cerati fue otro caso, exactamente, el cantor ese de Soda Stereo. Y justamente ahí comienza lo que les dije. Entonces, pacientes en este estado presentan una gran controversia para la sociedad, demandan un alto costo económico y de recursos humanos por los largos periodos, años inclusive. Entonces existen dos corrientes. Están los médicos que piensan que estos pacientes de mal pronóstico, diagnosticados con mucha seguridad, o sea, seguro 100% muerte cerebral, no van a tener ninguna actividad consciente. Y están los médicos que piensan, que yo soy uno de ellos, ¿verdad? Para mí, dependiendo de los recursos y del tiempo que le vas a dar, podemos revertir algunos casos. Entonces, los que piensan que muchos pacientes diagnosticados como cursando con un estado vegetativo persistente tienen conciencia, pero poseen una total incapacidad de comunicarse. Están ahí, pero no consiguen llegar afuera, no consiguen extravasar esa comunicación con los familiares o con los médicos. Es posible su recuperación y que vale la pena formar unidades especializadas para su correcto diagnóstico y tratamiento. Es exactamente lo que le están haciendo a Schumacher. Se le están manteniendo ahí, pero él tiene recursos para eso. Y con eso terminamos esta unidad 4. Si alguien tiene alguna duda o pregunta, así, o no sé si quieren tomarse un receso pequeño de, qué sé yo, 5 minutos. O, si no, ya continuamos nomás ya con las 5, que es lesiones. ¿Qué me dicen? Bueno, vamos a continuar entonces. En la unidad 5 vamos a hablar de lesiones y heridas. Vamos directo ahí. Está bien. Entonces, ahora entramos en la parte más legal. Esto es más interesante. La tanatología también tiene su parte interesante. Para los que les gustan la escena del crimen es espectacular. Esa es la parte de lesiones. En esta unidad trataremos de conocer los aspectos médicos que dan lugar a los distintos tipos penales. En el caso de las lesiones, estamos hablando, conocer los signos que permiten reconocer el mecanismo de muerte y las investigaciones en caso de heridas. Entonces, ¿qué entendemos por lesiones? Semánticamente, o sea, su significado como palabra tenemos traumatismo, contusión, lesión y herida. Son todos considerados sinónimos. Todos significan daño o violencia, aunque desde el punto de vista jurídico y médico-legal, lesión y traumatismo poseen contenidos diferentes. Entonces, semánticamente, son todos similares: traumatismo, contusión, lesión y herida. Ahora, traumatismo, desde el punto de vista médico-legal, es cualquier violencia sufrida por el cuerpo de una persona, siendo su etiología accidental, homicida o suicida. Ya lesión, desde el punto de vista jurídico, hace referencia exclusiva al daño o violencia ejercida dolosa o culposamente por una persona sobre otra sin la intención de matar. Y esto significa que lesión es una particular forma de daño. Entonces acá es cuando no hay una intención de matar, hablamos de lesión. Los daños resultantes de accidentes de trabajo o de tentativa de homicidio quedan descartados de este concepto médico legal de lesión. O sea, si es que no hay intención de matar, estamos hablando de lesión. Cuando ya hablamos de intención de matar, ya vamos a hablar de
de otro capítulo. ¿Cuál es la diferencia entre la lesión y la herida? Lesión es una noción jurídica y se refiere a todo daño producido sin intención de matar. Ya la herida es una noción anátomo-quirúrgica y se refiere a toda solución de continuidad o pérdida de continuidad producida en el tejido. Entonces, cuando hablamos de pérdida de continuidad de un tejido, estamos hablando de una herida. O sea, se cortó la piel, entonces hablamos de una herida. ¿Y cómo clasificamos esas lesiones? Anatómicamente podemos clasificarla dependiendo de su ubicación en los diferentes segmentos del cuerpo, ya sea en la cabeza, cara, cuello, brazo, antebrazo, mano, tórax, cualquier lugar anatómico del cuerpo. Entonces, la primera manera de clasificarlo es dependiendo de su situación anatómica en el cuerpo. Podemos clasificarla también según los agentes que las producen. Vamos a tener agentes mecánicos, térmicos, eléctricos y agentes químicos y agentes biológicos. En el caso, por ejemplo, de una guerra biológica, por ejemplo, tenemos actualmente está llegando se está confirmando la teoría de que el corona fue un agente biológico. Se dejó escapar de un laboratorio, ahora no sabemos si fue intencional o no intencional. Bueno, según sus agentes los producen, van a ser agentes físicos, químicos y biológicos. Y por las consecuencias, vamos a clasificarlo, pueden ser por su cantidad y la calidad del daño. Con respecto a la cantidad del daño, tenemos lesiones que no ponen en peligro la vida y lesiones que ponen en peligro la vida. Y con relación a la calidad del daño, se pueden distinguir en lesiones que lacran, o sea, que dejan una marca, dejan un defecto, una señal o cicatriz, y lesiones que mutilan, en el que se pierde un pedazo del cuerpo, amputan o separan parte del cuerpo del organismo, y lesiones que invalidan, que causan un debilitamiento funcional o una disfunción, y lesiones que provocan aborto o aceleración del parto. Entonces, podemos clasificar las lesiones de manera anatómica, según los agentes que las producen y según las consecuencias. Ahora, jurídicamente tenemos una otra clasificación. Clasificación jurídica de las lesiones. La legislación penal distingue la violencia agresiva contra la persona desde el punto de vista punitivo según la gravedad que alcance. Y ahí tenemos la primera división. Mortales y no mortales. Entonces, lesiones mortales son aquellas que producen la muerte de la persona lesionada, sea por un mecanismo directo o indirecto. Y las no mortales o simplemente lesiones son todas aquellas que por sí solas y por sus complicaciones y consecuencias más o menos alejadas no producen la muerte. Su curación, tanto anatómica como funcional, puede ser completa o dejar secuelas, que algunas veces pueden recuperarse total o parcialmente. Entonces, jurídicamente vamos a tener lesiones mortales y no mortales. Se debe entender por lesión cualquier alteración de causa externa que menoscabe la salud. Pueden ser mecánicas, cuando el agente externo es externo, cuando el agente es externo, ya sea una herida, una contusión, etc. Física, que puede ser electricidad, calor, química, tenemos elementos ácidos, cáusticos, biológicos, tenemos infecciones que alcanzan al organismo de manera dolosa, y psicológica. En la parte de las lesiones mecánicas vamos a tener una clasificación de acuerdo a la gravedad. Entonces, en primera clasificación vamos a tener la equimosis, que son pequeñas hemorragias causadas por roturas de capilares en el tejido celular subcutáneo. Es lo que normalmente le llamamos los moretones. En portugués le dicen el roxo. Engraçado que en portugués hematoma es diferente que en español, que creo que no tenés. Entonces, equimosis sería o roxo que fica na pele. E já hematoma seria outra coisa. Em português, hematoma já seria o equimosis daqui em espanhol. Evolución de la equimosis. El color predominante comienza como negro hasta 3 días, después se va volviendo azul, 6 días, verde, 12 días, amarillo, 21 días, y después desaparece.
Entonces, ¿cuál es la importancia médico-legal de eso? Vamos a poder establecer la edad de la lesión. Vamos a ver si se trata de una, y también podemos saber si es una lesión ante-mortem o post-mortem. Porque la equimosis es por excelencia una lesión que solamente va a suceder cuando tenemos circulación, o sea, es una ante-mortem. Y establecer la edad de la lesión por los cambios de tonalidad y produce con frecuencia la forma del instrumento contundente. Entonces, también en la lesión vamos a ver la forma del instrumento que produjo la lesión. Si fue un martillo, si fue un pedazo de palo o de hierro. Normalmente la equimosis se queda marcado la forma del objeto. Tenemos tipos especiales de equimosis, que es la equimosis conjuntivo palpebral, en donde pueden deberse a fracturas del compartimiento anterior de la base del cráneo con solución de continuidad del tercio orbitario. O sea, es cuando se queda con ese ojo de mapache que es un signo luego característico de traumatismo, ¿verdad? Entonces, la equimosis es retrofaringea, que vamos a ver solamente al abrir la boca de la persona, ¿verdad? Descubiertas en autopsia y pueden deberse a fractura de vértebras cervicales y se observa en ahorcados o estrangulados. Luego tenemos el hematoma, que es la colección de sangre en una cavidad de neoformación, o sea, una cavidad que se formó por el traumatismo. Entonces, vamos a tener una colección de sangre ahí. Y está producida por rotura de vasos de mayor calibre. En la equimosis, como digo, eran capilares y vasos pequeños. En el hematoma ya vasos mayores y se forma una cavidad y en ella se llena de sangre. Luego tenemos una forma especial de hematoma que se le llama el hematoma pulsátil, en que en realidad no es un hematoma, sino es un pseudoaneurisma arterial. Es como si fuera un hematoma, pero no fue producido por... se le va a confundir con un aneurisma, pero en realidad no es un aneurisma, y sí producido por un trauma. Eso es lo que quiero decir. Entonces se le llama hematoma pulsátil. Va a parecer un aneurisma, pero no es. Escoriación es cuando se produce la rotura de la piel, son las raspaduras y que interesa la capa superficial de la piel. Entonces son las raspaduras. Cuando tenemos una caída, por ejemplo, jalamos un joelho, como dicen ustedes los brasileños, ¿verdad? Entonces, solamente la parte más superficial de la piel es la que está afectada. Luego tenemos la herida contusa o laceración, cuando la rotura de la piel abarca todo su espesor y es producido por un golpe contuso. Esta lesión sangra en forma abundante. Luego tenemos la herida cortante. Es cuando el elemento causante penetra en una cavidad como el abdomen o el tórax y tiene mucha importancia como causa de herida mortal. Entonces la herida cortante ya es más grave. Una forma diferente de herida cortante sería la herida punzante, cuando el elemento que causa tiene punta, por ejemplo un cuchillo o un destornillador o un clavo, algo de punta. Tiene importancia porque puede producir graves hemorragias internas sin que haya su diagnóstico. Normalmente en las películas que muestran situaciones de cárcel, por ejemplo, ellos usan mucho las heridas punzantes, como ya no pueden tener otro tipo de arma, ellos fabrican, qué sé yo, con un cepillo de dientes, le hacen la punta y usan como una herida punzante. Entonces va a producir un pequeño orificio, pero va un amplio sangrado interno. Por eso es muy, muy peligroso, muy mortales. Luego tenemos las heridas por arma de fuego, que es causada por el proyectil de un arma de fuego, o sea, un revólver o una pistola. Sumándose a esta, en algunos casos, la deflagración de la pólvora. O sea, aparte de la lesión producida por la bala en sí, vamos a tener también una lesión producida por la pólvora. En realidad va a ser una quemadura producida por la deflagración de la pólvora. Normalmente vamos a ver en disparos a quemarropa. Otro tipo de lesión es la fractura. Cuando la lesión afecta al hueso, le llamamos fractura.
Entonces, en las lesiones pelvianas graves por atropellos de vehículos son frecuentes las fracturas de la rama isquiopubiana, las lesiones vesicouretral, en el caso se rompe la vejiga, y hematomas subperitoneales. Lesiones complejas en caso de arrancamiento de miembros o en caso de aplastamiento, y también las mordeduras en caso de animales. Entonces, esas son lesiones complejas. Luego tenemos las lesiones producidas por agentes físicos. Y los agentes físicos pueden ser la electricidad y el calor, ¿verdad? Entonces, electricidad vamos a tener que puede ser otra vez industrial, o sea, de la red pública o privada, ¿verdad? No sé, dependiendo de la región donde se vive. Y la atmosférica, o sea, del tiempo, ¿verdad? Se denomina electrocución a la muerte producida por la primera y fulguración a la muerte producida por el rayo. Entonces, cuando cae un rayo, no estamos hablando, no podemos decir que fue electrocutado y sí que sufrió una fulguración. Luego tenemos las quemaduras, que son los resultantes. Jurídicamente, las lesiones son agresiones que se dan sin la intención de matar. Sí, correcto. Cuando no hay intención de matar, se le clasifica como lesiones. Cuando se tiene intención de matar, y ahí hablamos de tentativa de homicidio o homicidio. ¿Entendió? Bueno, entonces, quemaduras son las resultantes de la acción del calor. También pueden ser ocasionadas por ácidos cáusticos, electricidad y seres vivos. Pueden ser los insectos y medusas. ¿A quién ya no le quemó la agua viva en la playa? Y duele muchísimo, es una quemadura muy dolorosa. Su etiología más frecuente es la accidental, aunque a veces pueden ser homicidas o suicidas. Yo he visto una película en que se le mató a la persona se le sumergió en una bañera llena de agua viva. No me acuerdo nomás qué película era. Bueno, tenemos después las lesiones por agentes químicos. Se llaman cáusticos a las sustancias que puestas en contacto con tejidos orgánicos producen la desorganización o destrucción de la misma. Pueden ser ácidos, álcalis, sales o gases bélicos. Ahí, entre los gases bélicos tenemos el agente naranja, hay unos gases que son bastante tóxicos y producen lesiones químicas muy grandes. Bueno, entonces luego tenemos las lesiones por agentes biológicos. Cuando por una conducta dolosa o por imprudencia punible se ha dado lugar a que agentes animados, ya sean virus, bacterias, parásitos, etc., alcancen al organismo humano, desarrollando en el individuo procesos patológicos específicos, se le llama lesión por agente biológico. Entonces se debe tener en cuenta la transmisión maliciosa de enfermedades infecciosas como el SIDA. Entonces hoy en día ya no es tan común, pero cuando surgió esa enfermedad había personas que hubo casos de personas que cuando supieron que estaban contagiadas por, no sé, rebeldía o no sé, por disgusto, comenzaron a propositalmente contagiarle a otras personas. Entonces ahí se le considera también agente biológico. Entonces la misma es un delito de lesión. El médico legista debe demostrar la misma sin la más mínima duda. Y este es un tema que se debe ser tratado con el mayor respeto hacia la intimidad, protegiendo la confidencialidad en todos los casos. Entonces, en el caso de que haya sido por una enfermedad infectocontagiosa, y más todavía si de carácter que es sexualmente transmisible, entonces ahí tenemos que tratar con el mayor cuidado y con confidencialidad posible. Tratamiento quirúrgico de las lesiones tiene condición de delito cuando ellas exigen tratamiento quirúrgico. Esta debe ser una necesidad objetiva, es decir, que el mismo fuera necesario y no se refiere a la mera observación. Entonces, una lesión también puede resultar de un tratamiento quirúrgico.
¿Qué nos dice? Las lesiones tienen condición de delito cuando ellas exigen tratamiento quirúrgico. Esta debe ser una necesidad objetiva, y es decir, que el mismo fuera necesario. No se refiere a la mera observación. Ensañamiento es el aumento deliberado e inhumano del sufrimiento en la víctima. O sea, de propósito vos le estás causando daño, le estás causando sufrimiento. Eso se le llama ensañamiento. Causando padecimiento innecesario. El médico no debe pronunciarse sobre su existencia o inexistencia, pero puede informar cuando existan múltiples lesiones. O sea, cuando, en el caso, por ejemplo, de abusos en menores, por ejemplo, a veces vemos, llega a nuestro consultorio, a nuestra guardia, qué sé yo, un niño que su mamá o su papá le dice, bueno, le tuve que castigar con cinto o con chinelada o no sé, y vemos marcas en la piel, pero no podemos saber, hablar con certeza si se trata de ensañamiento o no. Por eso dice, el médico no debe pronunciarse sobre su existencia o inexistencia, pero puede informar cuando existen múltiples lesiones. Entonces, para que futuramente ese caso sea más bien vigilado, tal vez o hacen tu historia clínica, que son varios tipos de lesiones, entonces eso puede pasar a un agente social y después le va a poder visitar, y ahí vamos a ver realmente si se trata de un abuso de un menor, por ejemplo. Bueno, definición de salud. Según la OMS, la salud es un estado perfecto, completo de bienestar físico, mental y social, y no solo la ausencia de una enfermedad. Entonces, la definición de salud según la OMS es esta. Definición de órgano es usado en un sentido integral de unidad anatómica. Por ejemplo, un riñón es la unidad anatómica y ambos riñones es la unidad médico-legal. Sentido debe ser entendido con el mismo criterio. O sea, de la misma manera que definimos órgano, también definimos sentido. Así, un ojo es la individualidad anatómica y funcional, y los dos ojos forman el sentido de la vista. Entonces, la unidad médico-legal es la vista, y el ojo solo es la unidad anatómica y funcional. La misma cosa con el riñón, en el caso de los órganos. Miembro se refiere a la existencia anatómica y funcional de los miembros superiores e inferiores. Función se refiere a la funcionalidad del órgano. Tiene varias implicaciones como inutilidad para el trabajo, debilitamiento, impotencia, esterilidad, enfermedades somáticas. Entonces, cuando hablamos de inutilidad para el trabajo, tenemos que cuando hay falta totalmente la actitud normal para el trabajo, no solo profesional, también fisiológica, como peinarse, afearse, comer, por ejemplo, con la cuchara, o no puede cortar con el cuchillo. Entonces ahí estamos hablando de inutilidad, ya sea para el trabajo o como para actividades cotidianas. Por debilitamiento entendemos que corresponde a una secuencia de una lesión. Por ejemplo, una fractura, por ejemplo, en la pierna. Dependiendo de la gravedad de la fractura, del tiempo en que la persona estuvo inmovilizada, los músculos pierden esa capacidad, digamos. Entonces, por un tiempo, la persona va a estar debilitada de una pierna, por ejemplo. No va a poder caminar correctamente. O va a tener que apoyarse en muleta o en bastón. Por impotencia es la pérdida de la capacidad de erección, eyaculación intravaginal o de producir esperma. En la mujer puede haber impedimento para el coito. Por esterilidad es la pérdida de la capacidad de engendrar o concebir, y solo se contempla la capacidad reproductiva. Y por enfermedad somática es una alteración orgánica o funcional que provoca un estado diferente a lo de salud. Entonces, cuando hablamos de una persona que está enferma, hablamos de una enfermedad somática. Características de las lesiones. Para hacer un diagnóstico médico legal, cuando estamos haciendo nuestro informe o nuestra historia clínica, tenemos que siempre teniendo en cuenta estas características. Son el tipo de lesión, la localización, número, trayecto, profundidad, ropas, historia. Entonces, por tipo de lesión vamos a hablar si se trata de una herida ocasionada por arma blanca, por una quemadura, que pueden ser térmicas o químicas, herida por arma de fuego y contusión. Entonces tenemos que
cuando hacemos nuestra historia clínica o hacemos nuestro informe pericial, vamos a poner tipo de lesión, después la localización, vamos a describir la región anatómica donde fue producida, si son regiones accesibles al mismo individuo, para descartar autolesiones. Por ejemplo, hay personas que, por qué sé yo, por algún tratar de incriminar a otra persona, por ejemplo, se producen lesiones. Entonces, nosotros como médicos vamos a mirar si está en un lugar donde él mismo pudo haberse provocado o no, si son bilaterales, etcétera. Entonces vamos a describir también el número, cuántas lesiones hay, escribimos el número, vamos a describir el trayecto y la profundidad, vamos a describir las ropas, por ejemplo, si hay o no concordancia topográfica en las lesiones. Por ejemplo, si vemos que hubo una lesión en el abdomen y la persona llega vestida, la ropa en esa región tiene que estar también averiada o agujereada o rasgada. Entonces tenemos que hacer una concordancia topográfica entre la lesión y las vestiduras de la persona. También vamos a hacer la historia, si hay o no disparidad entre el relato de la persona víctima y de las lesiones comprobadas. Te va a decir, bueno, me pasó de esta manera. Entonces vamos a ver si es realmente cronológica o si la persona está inventando. La peritación en daño corporal o integridad física comprende el diagnóstico y la evaluación del daño. En el diagnóstico del daño se observará daño a la integridad física, trauma o violencia exterior que lo causó y la relación de causalidad entre trauma y daño corporal en que debe observarse la naturaleza del trauma, apropiado en tiempo y circunstancias, naturaleza traumática del daño, concordancia de localización, relación anatomoclínica entre síntoma y traumatismo, relación cronológica, afección, si no existe una afección antes del trauma, y exclusión de causa extraña al trauma, que es la concausa persistente o predisposición, con causa sobrevenida o complicación. Entonces, cuando hacemos toda nuestra peritación, vamos a tener que hacer todo esto, paso a paso. Y a modo de curiosidad, le quiero hablar del síndrome de Munchausen. Munchausen es un personaje, no me acuerdo si era alemán o algo por el estilo. Hay una película también que se llama El Barón de Munchausen. Según la leyenda, es un cuento folclórico en realidad. Era un personaje que mentía demasiado, exageraba y contaba historias mirabolantes de lugares donde había ido o visitado. Entonces se le conoce como el mentiroso, digamos. Entonces en ese síndrome se le dio ese nombre por culpa de por causa de ese personaje que tenía como característica inventar grandes mentiras. Entonces, el paciente, por lo común, un adulto joven, se autolesiona con el fin de lograr la atención hospitalaria. Entonces, una persona que normalmente tiene algún trastorno psicológico y quiere ese tipo de atención, entonces de alguna manera en algún momento de su vida se dio cuenta de que estando enfermo recibe la atención, entonces comienza a autolesionarse. De este modo busca el cuidado que se lo privó de su niñez. Una variante es el síndrome de Munchausen por apoderado, un tercero, en el cual otra persona causa en el niño forma de abuso o en el adulto los síntomas que llevan a la hospitalización. El otro día he visto en Netflix una película que justamente trata de este Munchausen por apoderado. Era la mamá que le causaba a la hija supuestamente la niña estaba en silla de ruedas y era la mamá la que le daba un remedio que le dejaba en esa situación porque es la serie, bueno, no me acuerdo si era el nombre ese, pero era una película, no era serie, es una película y era la mamá la que le producía esa situación a la hija y después ella descubrió que era por un fármaco que ella tomaba y en realidad no era parapléjica ni nada. Era justamente porque la mamá quería ese cariño de la hija y no quería perderle porque supuestamente la hija se iba a estudiar en la facultad, entonces quería siempre que sea su hijita. No me acuerdo nomás el nombre de esa película porque no es Ron. No sé, me parece que sí. El problema es que el Netflix en español tiene un nombre y el Netflix en portugués tiene otro nombre. Creo que es Ron.
Recientemente estaba en el top 10 acá en Paraguay. Es muy linda la película, interesante. Y justamente trata del síndrome de Munchausen por apoderado. O sea, en el caso de la mamá. Bueno, lesiones vitales y postmortales. La determinación si la lesión que presenta un cadáver se produjo en vida o después de fallecido es un problema para la patología forense. Entonces, cuando vemos una lesión, tenemos que saber si esa lesión, en el caso de la persona muerta, ¿verdad? Si esa lesión se produjo estando en vida o si fue producida después de muerta para simular algún tipo de accidente o suicidio o lo que sea. Entonces, ¿cómo sabemos, cómo diferenciamos de las lesiones vitales y las postmortales? O sea, hay toda unas características que tienen, que nos hacen distinguirla de una de la otra. Entonces, las lesiones vitales, vamos a tener los labios de la herida engrosados, vamos a tener un infiltrado de sangre y va a estar entreabierta. Entonces, acá ustedes para saber diferenciar, básicamente, sin ni estudiar nada de esto, tienen que recordarse nomás, tienen que recordarse siempre de la circulación. Mientras haya circulación sanguínea, va a haber inflamación. Cuando no hay circulación sanguínea, o sea, la persona está muerta, no va a haber circulación. Porque, ¿qué se produce cuando hay una herida? Vienen los glóbulos blancos y demás cosas por diapedesis que van migrando hacia el local de la herida y van produciendo la inflamación. Entonces, si no hay esa sangre circulante, no va a haber ese acúmulo, esa llegada de glóbulos blancos y no va a haber esa inflamación. Los labios de la herida van a estar engrosados por la inflamación. Va a haber un infiltrado de sangre, va a estar entreabierta justamente por la inflamación. La hemorragia es abundante y la sangre coagula en el fondo de la herida o sobre la piel. Y cuando es postmortal, los labios de la herida no van a estar engrosados, o sea, no va a haber inflamación, entonces va a ser una herida que no tenga labios engrosados. No va a estar separado, justamente se separa por el aumento de volumen producido por la inflamación. Entonces no se observa tampoco hemorragia ni coágulo de sangre. Todo y bombeo de sangre. Entonces, para recordarse de eso, siempre tienen que recordarse de la circulación sanguínea. Mientras haya circulación, va a haber inflamación. No debe ignorarse que la sangre mantiene su capacidad de coagular con chorro de agua, o sea, le derramamos agua, se va a desprender. Y un coágulo producido estando la persona viva, no, es un coágulo que queda adherido a la herida. Y por último, tenemos los conceptos jurídicos de las lesiones, según que nos dice nuestro código acá en Paraguay. El artículo 111 del Código Penal tipifica como lesión al daño a la salud de otro cuando el autor utiliza veneno, arma blanca, de fuego, contundente o sometiera a la víctima a graves dolores físicos o psíquicos. Entonces el artículo 111 nos dice cuando estamos hablando de una lesión. El artículo 112 nos dice del mismo código tipifica como lesión grave cuando se puso la vida de la víctima en peligro de muerte o lo mutilara considerablemente o desfigurada por largo tiempo o le redujera por largo tiempo el uso de su cuerpo o sentido, por ejemplo, le deja inválido. Capacidad de cohabitación, de realizar el acto sexual, por ejemplo, o en su capacidad de trabajo. En español la película se llama Corre, creo que es Corre. Los que no vieron, vean esa película, es muy interesante. Por pérdida entendemos que equivale a la mutilación de partes anatómicas. Inutilidad significa la pérdida de una función. Entonces, en ambos casos la estructura orgánica afectada queda anulada o perdida y en la práctica son sinónimos para el legislador. Las lesiones tienen una clasificación médico-legal. Entonces tenemos las lesiones culposas, las lesiones dolosas y tenemos la definición de intencionalidad. Entonces las lesiones culposas van a ser cuando en estas lesiones no existe la intencionalidad, no existe la intención del autor de causar esa herida. Fue sin querer, digamos así.
accidental. Ella es causada por negligencia, imprudencia o impericia. Entonces, un médico también puede producir este tipo de lesiones. Y por lo tanto, el médico también está sujeto a ello. Las lesiones dolosas, en esta el autor tenía el propósito de producir una concreta y determinada consecuencia de su acción. Y la intencionalidad, esta solamente puede ser determinada por el tribunal o un juez. Entonces, ¿quién va a decidir si fue una lesión dolosa o culposa? En su última instancia va a ser un tribunal o un juez. Y con eso terminamos la unidad 5. Era más para tener una introducción a los tipos de lesiones, sus clasificaciones y un poquitito para saber qué nos dice nuestra legislación. En la parte de la legislación no se preocupen que no les voy a preguntar. Lo que sí quiero que sepan es cómo diferenciar las vitales y las postmortales y cuáles son las características de cada una. Y quiero que también sepan las definiciones de cada uno. Cuándo es contusa, cuándo es cortante, cuándo es punzante. Su clasificación también de acuerdo a su etiología, si es por agente mecánico, si es toda esa clasificación que vimos al comienzo. Y eso. ¿Alguna pregunta? Si no, entonces me escriben acá en el chat su nombre, su apellido y ya pueden desconectarnos.